Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos les interesa, pero lamentablemente nunca se preocuparon de aprender con respecto al derecho que tiene el trabajador a tener una vejez digna a través de lo que llamamos jubilación. Jubilación viene de júbilo, de alegría. ¿Por qué digo que jubilación viene de júbilo y de alegría? Porque cuando fue creado el sistema previsional, el hombre de trabajo había adquirido deberes que los cumplía a través de su vida de trabajo, aportando a un sistema que, como bien tiene su nombre, previsional. ¿Qué es previsional? Previsional viene de la palabra previsión, y previsión viene de prever. El hombre joven de trabajo prevé que va a llegar a una edad donde su cuerpo no le va a dar para seguir trabajando. Entonces, como ya a esa edad tiene que tener su merecido descanso por haber aportado toda una vida de trabajo a la sociedad, él hace un ahorro. ¿Y para qué? Para que cuando llegue a la edad de los derechos, que es cuando él se jubila, tenga una vida digna y pueda tener sus últimos años de su vida un buen pasar y la dignidad que debe tener toda persona humana desde su nacimiento hasta su muerte. Ese es el espíritu de la previsión social. Lamentablemente, con el tiempo esto se fue distorsionando. Los diferentes gobiernos hicieron creer al jubilado que esto era una dádiva que daba el Estado, que era una dádiva por la cual el hombre tenía que aceptar lo que se le daba y no lo que por derecho le correspondía. ¿Pero por qué pasó esto? Porque nunca el trabajador se preocupó de saber sus derechos a futuro. El trabajador tiene el sindicato que lo protege durante su vida de trabajo. Estoy hablando de antes, porque ahora deja mucho que desear la actividad de los dirigentes sindicales que comúnmente pactan en contra de los intereses de sus obreros o trabajadores o sus representados, beneficiándose ellos en algunos acomodos con los empresarios. Es lamentable decirlo, pero es así. Entonces, al no conocer los derechos que tiene y debe gozar, vamos a decir, de viejo el trabajador, se fue dejando arrebatar todo aquello que había obtenido como derecho en la Constitución del 49. Ahí viene la creación del derecho a la ancianidad, que da origen a las cajas jubilatorias, a las cajas de jubilaciones o al sistema previsional. Si bien anterior a eso, a la Constitución del 49, había algunas jubilaciones en algunos determinados extractos del Estado, no todos los trabajadores gozaban del sistema previsional y de la jubilación. El general Perón y Eva Perón anuncian el derecho de la ancianidad y lo hacen un derecho constitucional en la Constitución de 1949. En el artículo 37 de la Constitución Nacional de 1949 aparece el derecho a la ancianidad y ahí aparece el sistema previsional que protegería al anciano, al hombre que deja de trabajar hasta su muerte. Esto duró hasta el año 1955, en que el general Perón cae derrocado por un golpe militar
Y ese gobierno militar, descaradamente, el 29 de abril de 1956, deroga la Constitución de 1949 y convoca, siendo que no tenía facultades jurídicas ni legales para convocar una asamblea de constituyentes para la reforma constitucional, deroga la Constitución del 49, implanta la Constitución de 1953, donde no existían todos los derechos del pueblo que habían sido integrados y los derechos inalienables de la nación de explotar su riqueza, artículos 37, 38, 39 y 40, y llama a una constituyente que fue aceptada por los partidos políticos opositores al peronismo, y en esa reforma, cuando se llama a asamblea de constituyentes, a elegir los constituyentes, el peronismo está proscrito. Y Perón llama al voto en blanco y en esa elección ganan los votos en blanco. Es decir, que la reforma constitucional tenía un carácter espurio desde su nacimiento y por eso los grandes problemas que padece la Argentina. Porque desde el año 56, que fue que derogada la Constitución del 49, el 29 de abril del 56, a partir de ahí vivimos nosotros fuera de la ley. Porque la Constitución del 49 tiene plena vigencia hasta el día de hoy. Lamentablemente los jueces argentinos dejan mucho que desear y por eso es lamentable que hayan actuado de la manera que actuaron, porque instalaron la ilegitimidad en la nación a partir de ahí. Ahora bien, se hace la reforma constitucional y ahí comienzan los problemas. Primero Arturo Frondizi y después Vicente Solano Lima estuvieron en desacuerdo totalmente de ese llamado constitucional. Sin embargo, Arturo Frondizi participa de la reforma, habiendo sido electo, participa de la reforma. Pero a mitad del Congreso Constituyente se retiran una gran cantidad de representantes, porque vieron la infamia que se estaba orquestando en esa reforma espuria. Los trabajadores, viendo que se les quitaban derechos a futuro, salieron a la lucha. Entonces lograron que dentro de esa reforma, los artículos 37, donde estaban los derechos del pueblo, pasaron a integrarse en un artículo que era un apéndice del artículo 14, y allí se reconocieron los derechos del trabajador, el derecho a la agremiación, el derecho a la seguridad social, en el artículo 14 bis. Ahora, ¿qué pasa? Todo nuevo reglamento, todo nuevo artículo de la Constitución Nacional, según el artículo 28 de la Constitución Nacional, debe reglamentarse por ley. Entonces tiene que haber una ley que reglamente ese nuevo artículo que había sido enunciado en la Constitución Nacional reformada del año 57. Esa reforma constitucional espuria tiene una ley que se discute, se lucha, los trabajadores en aquella época eran de lucha, y se llega a través de la OIT, que también participa en esas decisiones, de que el trabajador al jubilarse debería cobrar el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñara al momento de obtener la jubilación. Ahora, bien, ¿por qué el 82%? Porque se entendía que el hombre que iba a su trabajo tenía una pérdida, mejor dicho, al dejar de ir a trabajar, él tenía gastos que no iba a tener. Por lo tanto, esos gastos había que descontárselo porque él pasaba la vida pasiva, la vida del jubilado. Y para que no
ganara más que el que está trabajando, se tomaron en cuenta los gastos que él ya no iba a tener. Y por eso el artículo segundo, que es el que se reglamenta ese artículo con la ley 14.499, que fue promulgada el 21 de septiembre de 1957 y publicada el 17 de octubre de 1957, quizás como un regalo a los jubilados de aquella época, porque justo se publica un día histórico muy caro para los hombres de trabajo, que muchos de aquellos jubilados de entonces habían participado el 17 de octubre de 1945, instalando a Perón, rescatando a Perón de su prisión para llevarlo después a la presidencia y gozar los 10 mejores años de felicidad en nuestro pueblo. A partir de ahí, esa ley durante un tiempo se cumplió con ella. Pero después vinieron los diferentes gobiernos, algunos dictatoriales, militares, lo derrocan a Frondizi, se va a Frondizi, vienen los militares, se dan elecciones, gana Ilía con el 26% de los votos y después es derrocado por Onganía. Onganía, ante una necesidad para las cajas de jubilaciones de los militares, le pega un manotazo a las cajas de jubilaciones y saca la ley 18037 y la ley 18038, que no es una ley, es un decreto que tuvo vigencia durante muchos años a pesar de las democracias. ¿Qué pasa con ese decreto? Del 82% lo bajan más o menos a un 72% de lo que debería ganar el jubilado, de lo que le pagaban al jubilado, muy lejos del 82% que garantizaba el artículo 2 de la reforma constitucional de la ley 14.499, que es reemplazada por ese decreto, pero nunca derogada. Por lo tanto, esa ley debería tener plena vigencia, porque es la ley reglamentaria, por artículo 28 de la Constitución Nacional, de aquella reforma del año 57. Después fueron sacando leyes que fueron reemplazando, pero nunca derogando la ley 14.499. Con el tiempo nos encontramos que hoy, no quiero hacer historia tan larga porque no vale la pena, pero ya, por ejemplo, en la época de Alfonsín, ya el jubilado había perdido su poder adquisitivo totalmente y estaba prácticamente postrado con jubilaciones de indigente, como es el día de hoy, según el defensor de la tercera edad, que no sirve para nada, vaticina que para una canasta, para el jubilado tiene que ser de 30.000 pesos y está ganando 16. Es una vergüenza. Pero él va todos los meses, retira su sobre, cobra y de vez en cuando da un anuncio de lo que le van a aumentar al jubilado o sale a protestar porque le hicieron algo, pero nunca se ocupó de organizar la defensa como debería ser de los derechos del jubilado, ya que él es defensor de la tercera edad. Yo nunca conocí un defensor que defendiera a quien no le paga. Va a defender siempre al que le paga un buen sueldo para que él viva bien y no para aquel que es saqueado de su bolsillo para pagarle a él. Indudablemente esto es lo que ha venido pasando durante todos estos años. Después otra reforma, vino la ley 24.463, la 24.241, 24.241, que ahí en la 24.241 hay algo que puede ser interesante plantearlo para los jubilados. Porque cuando empezaron a utilizar los fondos previsionales para la política, ¿qué pasó?
se hace una reforma que llamaron de solidaridad previsional. Entonces, aparecen entregando jubilaciones y regalando jubilaciones a diestra y siniestra a todos aquellos que no habían aportado. Eso llamaron solidaridad. Pero pienso que no es solidario que yo, si veo a alguien que le falta un ojo, me saque el mío para ser solidario con él. O si a alguien le falta una pierna, lo que debería buscar, si soy solidario, es una prótesis para él, pero no cortarme mi pierna para yo ser solidario, que es lo que hicieron por obligación a todos los jubilados, que tenían que resignar de sus derechos para otorgarle a otros los derechos que no tenían adquiridos, como si lo tenía el jubilado que había aportado. Esto no quiere decir que yo esté en contra de que le den algo a aquellos que no tenían los aportes realizados. Pero sí quiero decir que aquellos que no tenían los aportes realizados, como bien lo dice la ley 24.241, en su artículo 187, los trabajadores, las jubilaciones no contributivas porque no aportaron, por eso son no contributivas, las jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales, año 1992, y las que vendrán serán a cargo de rentas generales. Quiere decir que esas jubilaciones que se daban deberían ser sacadas del presupuesto de rentas generales para otorgársela a esa gente. Sin embargo, era más fácil sacarla de la caja de jubilaciones, donde están los aportes genuinos de los que trabajan, y repartirla con un sistema de reparto. Pero es un reparto injusto, porque unos ponen y otros no. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la mayoría de esas jubilaciones fueron dadas con lo que se les robaba a aquellos que habían aportado y merecían, a través de la ley 14.499 o de cualquier ley de movilidad, que es la garantía constitucional que tienen, la posibilidad de tener una vida mejor porque habían trabajado toda su vida y habían aportado al sistema como lo requerían y era obligatorio para ellos para poder jubilarse. Ahí comienza el desfasaje de lo que es hoy el sistema previsional. Eso obliga a que los jubilados que habían trabajado, habían aportado, tenían derechos, recurran a la justicia. Una justicia genuflexa, una justicia que, miren ustedes hasta qué punto es cretina esa justicia, que el único fuero de la justicia argentina, que las costas son por su orden. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere hacer un juicio a quien a usted le está robando, usted tiene que pagar las costas de su abogado por más que gane el juicio. En cualquier fuero, el que pierde el juicio paga. En este fuero no. En este fuero únicamente paga honorario el jubilado. El ANSES no le paga honorario al abogado que ganó. Por lo tanto, el jubilado, que es el perjudicado, tiene que pagar un abogado para poder cobrar lo que a él le corresponde y que la Constitución le garantiza. Bueno, esto es una forma de que muchos abogados no quieran agarrar los juicios del jubilado porque es mucho el trabajo con el agravante de que a veces tienen que litigar 10, 15 años para poder lograr que el Estado o el ANSES le pague y le devuelva lo que le robó. Porque no le está pagando, le está devolviendo lo que le robó. Y por supuesto, después de muchos años de juicio, mientras tanto, muchos jubilados mueren sin tener justicia. Esto que yo cuento es violatorio
de todos los pactos internacionales sobre derechos humanos de la ancianidad que la nación argentina, la República Argentina, reconoce como tener jerarquía constitucional o supraconstitucional, como bien lo dijo Lorenzetti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se están violando los pactos internacionales suscritos con la Argentina como ley suprema de la nación y violando los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, después, si tengo que hablar de cada gobierno, de lo que hicieron, todos hicieron lo mismo, cagarlo al pobre viejo. Todos. Vino la reparación histórica, el gran verso histórico, diría yo, donde quisieron con esa reparación quitarle la, digamos, lo voy a explicar mejor para que se pueda entender y para que estén en claro de cómo es todo esto. En el año 2009, hasta el año 2009, el ANSES siempre apelaba hasta llegar a la Corte. Hay un fallo, Badaro 1, que le dice al Congreso de la Nación: señores, fijen un índice de movilidad y arreglen este problema y paguen a los jubilados en función de ese índice. Como siempre, como hicieron con la deuda externa, y la deuda externa ilegítima, la metieron en un cajón y la dejaron. Pasaron 2 años y dormía el sueño eterno eso. Claro, ahí empezamos nosotros los espartanos a luchar para lograr que esto se revirtiera. Y empezamos a movilizarnos ante la Corte y hubo una gran presión por parte nuestra hacia ellos. Tuvimos reuniones, reclamamos, llegaron a decirnos: bueno, pero ustedes tienen que juntar más fuerza. Bueno, fuimos al Congreso, participamos de las reformas, nunca nos dieron pelota. Siempre hicieron lo que ellos quisieron, pero siempre fuera de la ley y de los derechos constitucionales, observados en la Constitución Nacional, violados permanentemente por el gobierno de turno. ¿Qué pasó? Sacamos una ley, la veta, porque dice que el sistema quebraba en la Argentina si le dábamos al jubilado lo que era de él. Entonces, ¿qué pasa? Ante la situación de que el Estado no definía el índice, la Corte Suprema de Justicia, a la cual durante el año 2007 para adelante estuvimos todos los jueves en la puerta de la Corte reclamando que se cumpla con la Constitución Nacional, estamos en el 2020, hace 13 años, ¿qué hicieron? La Corte dijo: bueno, esto hay que darle una solución. Y en un fallo, el IF sacan un índice que se llama el ISBI. Ese índice, con la reforma, no con la reforma, con esta ley que saca en su momento Macri de la reparación histórica, pícaramente le meten un índice muy inferior al índice ISBI para el reajuste. Y quieren hacerlo valer para los juicios que ya tenía jurisprudencia con el índice ISBI, que era superior. Entonces, para paralizar una vez más los juicios, meten el ISBI, lo impugna el ANSES y quiere imponer que los juicios se aplique el RIPTE. Pero como ya la Corte había fallado con el ISBI, se le hacía difícil. ¿Por qué? Porque quedaban 5 jueces y de los 5 jueces que quedaban, 3 habían votado por el ISBI en el año 2009 por el fallo del IF. Entonces, después de 9 años querían volver para atrás. Cuando se llega a la Corte eso y se va a fallar sobre ello, me acuerdo que hicimos, creo que fue un 18 de diciembre,
estuvimos allí presentes, creo que fue en el año 2018, tuvimos el apoyo de los gremios y salió el fallo favorable a los jubilados y quedó firme el índice que era proporcionalmente un 43% más, que era lo que tenían que pagar los jubilados de lo que ellos querían pagar de menos. Y salió a favor de los jubilados. Bueno, pero ahora me voy a ocupar de lo que pasa ahora. Hubo cambio de gobierno. Cada vez que cambia un gobierno, cambia la ley de jubilación. Y siempre que cambia la ley es para cagar a los jubilados. No es casual, es causal. Ahora vamos a ver qué pasó con la reforma de la ley. Se hace una reforma de la ley con el gobierno de los Kirchner, perdón, de Macri, y en esa reforma de la ley, que antes había 2 aumentos al año, pasará a ser 4 aumentos al año. En esa reforma, los 2 aumentos al año eran en marzo y en septiembre. Quiere decir que cada 6 meses se calculaba el índice de aumento, se aplicaba ese índice y se actualizaba el haber a través de lo que llamamos la movilidad, que es una garantía constitucional, vuelvo a repetir, que no se respetó nunca, o por lo menos no se respeta en los últimos 20 años, no se respeta la movilidad en los saberes jubilatorios. Para lograrla hay que hacer juicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen la reforma de la ley, dice, bueno, a partir de ahora van a tener 4 aumentos al año, que era la ley que existía mientras estaba Macri, que fue aquella reforma donde nosotros también estuvimos en contra de esa reforma, porque también nos estaban estafando, y ahora después voy a explicar por qué, que a mí me dieron un balazo de goma en el ojo, que todavía tengo el ojo derecho que no veo bien. Pero vuelvo a lo que decía, era cada 6 meses el aumento. Viene el nuevo gobierno y dice, no, le vamos a dar 4 aumentos al año. Bueno, si van a dar, perdón, viene el gobierno de Macri y dice, no, vamos a dar 4 aumentos al año. Bien, perfecto. Dan 4 aumentos al año. Pero en el primer aumento, en lugar de darlo en marzo, ¿cómo lo dan? Mejor dicho, lo dan en marzo porque el aumento debía darse en marzo. Pero para no tomar, con la nueva ley, se tomaba de diciembre a marzo. Pero la vieja ley, que ya era un derecho adquirido, decía que tenía que ser de octubre a marzo el cálculo. No, calcularon de diciembre a marzo y de octubre, noviembre y diciembre no lo tomaron, por lo tanto ahí ya nomás le robaron 13% al haberle jubilado. Bueno, aquí 4 aumentos al año, había una ley que protegía la movilidad, entre comillas, porque también ya había sido violada, y viene este gobierno. Entonces este gobierno, por una cuestión de crisis, por lo que ustedes quieran, porque la legislatura le dio la suma del poder, cosa que por artículo 29 no puede hacer, porque quien diera la suma del poder es pasible de ser condenado a infame traidor a la patria, según el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y la legislatura, que es la que tiene la obligación, por artículo 75, de legislar en función de la protección del anciano, la niñez y los discapacitados, en la reputa vida lo hizo. Ni lo va a hacer, porque eso está para robar y no para defender a sus representados. Entonces, ¿qué pasó? El señor presidente actual descubre que él está por encima de la ley madre de la nación, que él es el virrey, o es el monarca, o es el dictador, o es el tirano, que dice que va a suspender la movilidad.
como decir, voy a suspender el servicio de salud, y en algunos casos ya lo está haciendo. Voy a suspender el servicio de justicia. ¿Cuánto hace que tenemos la justicia parada? ¿Se puso a analizar? ¿Cuánto hace que tenemos la inseguridad que no existe? Miren los últimos días lo que está pasando. Ya el pueblo está armándose para cuidar su seguridad porque el Estado está totalmente ausente. Tenemos un pintoresco secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires que aparece haciéndose el Rambo, pero que no sirve para una mierda porque mueren a racimo, y si no, fijemos lo que le pasa a muchos pobres viejos que los mueren a palo y les roban lo que tienen. Por eso, este abuso de autoridad está originando. Yo fui a un programa en Crónica TV que dirige un abogado muy famoso que tiene un programa ahí, y me invitaron y me preguntaron qué opinaba. Había un opinólogo ahí que lo habían presentado como un gran economista, un experto en problemas previsionales, y dijo que estaba bien, que eso es lo más triste, cómo le mienten a la gente, porque no puede estar bien que un presidente coarte, elimine y quite, de la manera que lo hizo, una garantía constitucional que es la garantía de la movilidad en los saberes jubilatorios. La Constitución en su artículo 14 bis dice: el Estado garantizará la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. ¿Integral qué es? Es el ingreso que va a recibir, que debe servir para cubrir todas las necesidades del jubilado en su vida diaria. Es irrenunciable, porque nadie puede renunciar a su dignidad cuando llegó a viejo. Se crearán los organismos que serán manejados por los interesados. Perdón, ¿cuántos años hace que no se lo maneja al ANSES los interesados? Que son los trabajadores que aportan, los jubilados que aportaron y los empresarios que aportan, con la participación del Estado, como dice la Constitución. Digamos, un control, pero los interesados son los que tienen que manejar eso. Lo dice la Constitución. Los invito a que lean el artículo 14 bis. Y después dice la garantía principal, jubilaciones y pensiones móviles. ¿Qué es la movilidad? Es aquella que garantiza que el poder adquisitivo del jubilado en el tiempo se mantenga y pueda atender un estándar de vida que él se hubiese logrado en su vida de trabajo en función de lo que aportó y lo que trabajó. ¿Entendimos lo que es el sistema previsional? Miren qué simple que es. Entonces, este señor muy suelto de cuerpo, decía que era abogado constitucionalista, y dijo que estaba bien, que el Congreso le había dado facultades y que el presidente estaba facultado por el Congreso a congelar la movilidad. Se me preguntan a mí, y yo le dije clarito: mire señor, discúlpeme, pero voy a discrepar con usted. Primero porque nadie, ni por decreto ni por ley, puede coartar o suspender una garantía constitucional, salvo un estado de sitio que se suspenden ciertas garantías, pero una garantía como esta, que es la de la movilidad, no la pueden suspender un gobernante porque a él se le ocurre. Porque quiero recordarle al señor acá, abogado constitucionalista, que la movilidad, la ley de movilidad, está reglamentada por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Y el artículo 28 de la Constitución Nacional es claro y terminante. Los artículos anteriormente enunciados serán reglamentados por ley, pero nunca podrá coartar el ejercicio pleno y el gozo de los derechos enunciados. Por lo tanto, no solo violaba el artículo 14 bis
anulando una garantía constitucional, sino también que violaba el artículo 28, que prohíbe expresamente lo que él hizo. Y por otro lado, lo que él argumenta como elemento para avalar ese congelamiento está también condenado por la misma Constitución Nacional cuando dice que todo aquel que otorgase la suma del poder a un gobernante o a un presidente es pasible de ser condenado como infame traidor a la patria. Bueno, dicho esto, por supuesto, el abogado no le quedaron más que agachar la cabeza y callarse la boca, porque dijo, bueno, me encontré con uno que estudió la Constitución, o por lo menos la conoce, y yo no puedo venir a discutir esto porque pierdo de acá la guerra, y si tengo tiempo se me van todos disparando, porque un abogado que dijera las pelotudeces que dijo este tipo, en la reputa vida iba a tener trabajo, porque demuestra que es un burro, o es un mal tipo, un mal bicho, que miente para avalar la violación de la Constitución que él como abogado debería defender, protegiendo a sus clientes. Bueno, dicho todo esto, les digo qué es lo que va a pasar. Terminada la cuarentena, porque ahora no podemos hacer nada, nosotros vamos a volver a la lucha. Los espartanos no vamos a claudicar. Y vamos a tratar de organizar a todos los jubilados que quieran pelear por sus derechos. Y vamos a volver a litigar. Y vamos a ver hasta qué punto estos señores de la Corte se van a animar a declarar constitucional esta barbaridad jurídica que han implementado para volverle a robar a todos los jubilados un derecho que viene desde el año 49, del año 49, que después se reafirma en el año 57, y desde entonces, si bien no se cumple, el derecho sigue existiendo y nunca fue, a pesar de la reforma del año 94, reformada esa garantía, y por lo tanto, si esa garantía nunca fue tocada es porque todavía existe, y si todavía existe, la Corte tendrá que reconocer que ellos actuaron fuera de la ley, quitándole al jubilado una proporción enorme de lo que él debería gozar como haber jubilatorio. Yo les voy a poner solo un caso, y aquí voy a cortar porque ya es demasiado largo esto. Y les digo, cualquier cosa y duda que tengan, a través de Facebook, a través de donde lo vamos a publicar, por donde lo publiquemos, ustedes pueden comunicarse al 43730773, o se pueden comunicar a los teléfonos de la Mutual de la Energía, donde yo suelo estar prácticamente, y si no, a través de Facebook tomen contacto. Ante cualquier duda será evacuada. Ahora, lo que yo les digo es, a partir de que termine la cuarentena, vamos a seguir peleando y vamos a seguir defendiendo este derecho, porque no es un derecho que podemos perder, porque si con la movilidad los jubilados se están cagando de hambre, imagínense ustedes si los jubilados no tuvieran esa garantía constitucional que les permitiera mantener en el tiempo su poder adquisitivo. En el año mayo del 2018, y los invito a que ustedes vayan y miren, esto es fácil, buscan el valor del dólar al año mayo del 2018 y la mínima que cobraba un jubilado. Voy a tomar la mínima, porque cuanto más cobraba, más le robaron. La mínima del jubilado era 8.000 pesos. El dólar, mayo del 2018, 20 pesos. El jubilado cobraba 8.000 pesos, iba, y si quería comprar dólares, compraba 400 dólares con 8.000 pesos que ganaba. Hoy el dólar está a 130 pesos. Y el jubilado gana 16.
¿Cuántos dólares compra hoy con lo que gana? 110 dólares, 115. Gana menos que lo que ganaba. Gana 8.000 pesos, 16.000 pesos. Gana el doble de lo que ganó en mayo. Pero el poder adquisitivo de él es de 110 dólares. ¿Qué era lo que ganaba en la época de Menem? Con la carne a 4.50 el kilo y con el pan a 5 pesos o con 2 pesos. Entonces, ¿qué me pueden venir a contar? Que lo que están haciendo es justo. Y encima le piden sacrificio al pobre viejo que laburó toda una vida para llegar a viejo y cagarse de hambre. Le quitan los remedios. Y después de todo esto les digo, Christine Lagarde dijo que la presidenta en su momento era, cuando dijo esto, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Dijo, o la directora, el problema del jubilado es que vive mucho tiempo. Y esto puede originar una grave crisis global, económica. Hay que hacer algo ya. Miren quiénes fueron los que murieron por coronavirus. Observen el porcentaje. ¿Quiénes fueron los que murieron? Y el discípulo de ella, Alberto Fernández, lo dijo en un reportaje a Perfil. Antes a los jubilados los teníamos que mantener hasta los 70. Ahora extendieron su etapa de vida y tenemos que mantenerlos hasta los 85. Mantenerlos. Como si él hubiese sido un hombre que trabajó y aportó para mantener a los jubilados. Nunca se le conoció un trabajo que no fuera de político viviendo del culo del Estado y de los que trabajan. Pero ya el pensamiento de él es el mismo pensamiento de Christine Lagarde. Hay que eliminar a los viejos. Por eso le quitan remedios, por eso los cagan de hambre, por eso no le cumplen con las leyes. Y los que recitan para llegar a tener votos y poder lograr un cargo en el Congreso de la Nación, lo hacen y una vez que llegan, se olvidan de defender al jubilado y le empiezan a dar la razón al que lo estafa, pero eso sí, logran como premio tener a toda la familia, amigos, hijos y antenados, conchavados con el Estado, con grandes sueldos, que por lo menos significan 4 o 5 haberes de jubilado. Hasta aquí, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y creo que aclaré, porque muchos me dicen, ¿por qué no explicar tema jubilatorio? Bueno, ya está. Si hay dudas, como les dije, a través de Facebook o como sea, se comunica conmigo, yo no tengo ningún problema en explicar. Y les digo, prepárense, porque vamos a volver a pelear y como ya recuperamos en su momento la movilidad, la vamos a volver a pelear y vamos a volver a ganar lo que tiene que ganar el jubilado respetando las leyes. Porque inclusive vamos a ver la posibilidad de hacer reserva para ir a los foros internacionales, porque vamos a ver cómo le explica la Suprema Corte si dice que no nos da la razón, cómo le explica que la justicia, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis dice que garantiza la Constitución la movilidad y que el artículo 28, ley reglamentaria, que digamos la que obliga a la reglamentación de los artículos y garantías constitucionales anteriormente enunciados, entre lo que está el 14 bis, que dice que se habrá leyes que no podrán, se reglamentará por ley, pero no podrán restringir el ejercicio pleno y el gozo de esos derechos. Y por otro lado,
como le explican que el haber jubilatorio, que es supletorio del salario del trabajador, por lo tanto es propiedad privada, como explican que el artículo 17 de la Constitución nuestra garantiza la propiedad privada, y después como explican que todos los pactos internacionales que ellos se comprometieron a cumplir sobre derechos humanos de los jubilados, no lo cumplen. Vamos a ver de qué se disfrazan la Suprema Corte para no darnos la razón. Les mando un fuerte abrazo, prepárese el jubilado, y a los jóvenes les digo, no peleamos por nosotros. Yo tengo hijos y estoy peleando por ellos. Porque si lo que yo hoy pierdo, lo van a tener que conquistar ellos mañana. Y cada conquista, les digo por experiencia, se consigue con sangre. Entonces, yo no quiero que mis hijos derramen sangre porque yo no supe defender lo que en algún momento consiguió mi padre. Será hasta la próxima.